Buenas noches, bendiciones. Dios me los bendiga. Estamos ya conectando aquí, estamos sintonizados con los pastores Gerson y Marisela. Qué bueno que estamos en este momento juntos y voy a pedir a los bendiciones que los pastores puedan darnos un saludo para iniciar este tiempo. Sabemos que estamos recibiendo y vamos a recibir una bendición especial de parte de Dios. Así que, Pastor Gerson, Pastora Marisela, bienvenidos a este tiempo. La verdad es que nos sentimos contentos y gozosos de que hoy estamos reunidos para que nos hagan saber y compartir de un tiempo especial. Buenas noches, estimado Pastor Nelson. Un grato saludo y queremos extender este saludo y estas buenas noches a todos los que nos están sintonizando, nos van a empezar a sintonizar a lo largo de este tiempo. Queremos agradecerle a usted, Pastor, por la invitación de esta noche. Muchísimas gracias al Centro Misionero de la Costa también por la apertura, ¿verdad?, de esta noche y de verdad nuevamente gracias. Estamos complacidos de estar en esta noche acá con usted y con toda la audiencia que se va a conectar en esta noche. Qué bueno que estamos en esta noche preparados para recibir manjar del cielo. Así creemos y lo reconocemos. Vamos a hablar sobre el tema, el proceso de adorar con excelencia. El proceso de adorar con excelencia nos lleva a dos cositas. Número uno, a valorar lo que es el significado de proceso y el significado de excelencia. Quiero leerles en esta noche lo que es estos significados. Dice que proceso es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o un hecho complejo. Dice el procesamiento conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarse o transformarse. Vea qué interesante este tema del significado del proceso. Yo rescato un par de elementos que tienen que ver con fases sucesivas. O sea, eso me dice que el proceso va de una fase a otra, ¿verdad? Ahora que es tan famoso el tema de la fase 1, fase 2, fase 3, ¿verdad? Entonces, así nos lleva en el proceso. Y la excelencia dice que como excelencia, dice que es superior calidad o bondad que hace digno de aprecio y de estima una cosa o persona. Yo rescato esta palabra, superior calidad. Entonces, cuando hablamos del proceso de adorar con excelencia, estamos hablando de que Dios quiere que nosotros, como hijos de Él, tengamos un proceso en fases sucesivas para poder llegar a una calidad superior de lo que en cada fase hacemos. No sé si me voy a entender, pero estamos teniendo elementos claros que nos llevan en ese proceso. Ahora, la pregunta, Pastor Gerson y Marisela, en esta noche para que ustedes comiencen a darnos esa abundancia, esa riqueza de este tema y que nos lo puedan desarrollar. La primera pregunta que le queremos hacer es ¿qué elementos se requieren para adorar con excelencia? Y a usted, mi estimado hermano, que se está conectando, les bendecimos en esta noche. Queremos bendecir la vida de Jonathan, de Yamilet, de Evelyn, de Lisbeth, de Marcela, Pastora Marcela, qué bendición. Socorro Acuña, tenemos a Rosita González, Alejandro Porra, Jorge Ortega, Pastora Gretel Chaverri, tenemos también a Jackie Fuentes de Cinchona, qué bendición. Hermana Andrea Padilla, Jamie Hernández, Pastora Gabriela Vargas, qué buena bendición. Pastores allá en Guadalupe, Pastor Juan Carlos y el Pastora Kenia de la iglesia IR. Entonces, qué bendición. Tenemos varias personas ahí conectadas, pastores también. Y queremos decirle a usted que está conectado que puede hacer sus preguntas con respecto a este tema a través de la transmisión.
a través de la transmisión, y yo sé que nuestros pastores nos van a sacar de todas las dudas que tengamos ahí, ¿verdad? Y como dijo alguien por ahí, lo que no sabemos lo inventamos, pero le damos solución, ¿verdad? Entonces, el asunto es que vamos a estar en este tema de el proceso de poder adorar con excelencia, el proceso de adorar con excelencia. Y yo creo que en Juan capítulo 4 decía, el versículo 22, que él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso nos lleva a que Dios es un Dios de excelencia. Por lo tanto, nuestra oración debe ser con excelencia. También se unen a la transmisión la pastora Elizabeth Zúñiga, la pastora Maylin Duarte y nuestra directora de alabanza Abigail Alfaro. Estamos llegando a muchos lugares del país. Bendito sea Dios. Y comenzamos. ¿Qué elementos se requieren para orar con excelencia? Muy bien, pastor, y a todos los amigos y hermanos que se están conectando, ya que se han conectado, nuevamente la bienvenida, ¿verdad? ¿Qué elementos? Bueno, pastor y audiencia, dentro de lo que creo que debemos considerar primero para ir entrando en tema, ¿verdad? Para ir entrando en detalle, ir calentando motores, vamos a explicar algo primordial. Ya usted tomó dentro de este tema que tenemos para esta noche, ya usted tomó dos palabras clave y es el proceso y la excelencia. Ahora yo voy a sacar de ese tema la palabra adorar. Vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es adorar. Creo que es un tema, es un concepto que nosotros pues hemos aprendido, vamos aprendiendo con el hecho de ser creyentes. Nos pasan diciendo, venga a adorar, vamos a adorar. En el culto nos dicen, es el tiempo para adorar al Señor. Nos van involucrando, pero vamos a retomar este tema, vamos a retomar este concepto y vamos a decir ¿qué es la adoración, pastor? La adoración es una actitud, una intención interna del corazón del hombre, de la mujer hacia Dios, ¿verdad? Es una actitud, es algo que se expresa, que tiene que expresar el ser humano hacia Dios. ¿Qué implica la oración? La oración implica la obediencia, el servicio, la rendición, el amor, entre otras cosas. Es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y traigo a colación nuevamente lo que decías ahora, pastor, el pasaje de Juan 4, que es el pasaje por excelencia, donde Jesús nos habla, nos enseña, ¿verdad?, acerca de la adoración y abre ese panorama, ¿verdad?, de lo que Dios el Padre pretende acerca de sus hijos. Entonces, elementos para adorar. Bueno, tenemos que saber qué es adorar. Adorar es todo lo que hacemos con nuestra vida. Una vez que nos convertimos como hijos llegamos a ser hijos de Dios, nos convertimos en hijos de Dios, empezamos a consagrar nuestra vida para Él, empezamos a dedicar nuestra vida a Él y de ahí en adelante empezamos a rendirle a Él nuestro servicio, nuestra actitud, todo nuestro corazón hacia Él. Yo podría agregar, primero como usted mencionaba, pastor, es un proceso, ¿verdad? Son pasos que nos llevan a la excelencia, pero el primer paso que yo veo acá, ¿verdad?, es adorar, es conocer a quién adoramos nosotros. Aquí, justamente en este versículo de Juan 4:19, Jesús está hablando con la mujer samaritana y de hecho le dice, aquí estamos, perdón, en el 19, dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús dijo, mujer, créeme que la hora viene, dice, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿verdad? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero quiero rescatar aquí donde Jesús dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Primero, no podemos empezar o dar el primer paso de ir a una adoración con excelencia si no tenemos una intimidad con Dios, si no conocemos quién es Dios en nuestra vida, si no pasamos, por decirlo así, tiempo con Dios, si no sabemos qué estamos adorando.
porque si no, entonces, cuando, como decía ahora el pastor Gerson, vamos a adorar al Señor, entonces lo haríamos como, por decirlo así, un ritual, vamos a adorar. Pero si nosotros sabemos a quién estamos adorando, esto va a salir desde lo que él mencionaba ahora, desde el interior de nuestro corazón, desde lo más profundo va a salir esa adoración, como menciona la palabra, esa adoración verdadera, porque más adelante dice, el Padre anda buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros no podemos llegar a adorar con excelencia, ni adorar con todo nuestro espíritu, con la verdad en nosotros, si no le conocemos a Él, si no sabemos a quién estamos nosotros adorando. Y en ese caso, pastor, podemos ir ya tomando nota ahí, escribiendo el primer elemento. Ese primer elemento, ¿qué es? Es tener esa intimidad, ese conocimiento de Dios. Como mencionaba mi esposa, o sea, no podemos adorar a quien no conocemos. Y Jesús se lo hace ver a la mujer samaritana, perdón. Ustedes tienen que saber a quién adoran, tienen que conocer a quién adoran. Entonces, ahorita estamos hablando en un plano general, no estamos hablando ni siquiera para los ministros de alabanza y de adoración, estamos hablando para todos los hijos de Dios. O sea, el que es hijo de Dios le conoce a Él. Entonces, para saber que vamos a adorar a Dios es porque le conocemos, porque ya hemos recibido una revelación de quién es Dios. Es importante entender que hay un principio, y yo me acuerdo aquel pasaje que Pablo vio en una ciudad que decía al Dios no conocido. No sé si usted lo recuerda. Es importante saber de que hay gente que está adorando a un Dios que no conoce. Se han vuelto loras dentro de la iglesia. Se han vuelto personas que repiten y repiten, y como me gustó esa canción, y que le pasa a las de aquel otro, ¿verdad? Que cantaba como la lora de Sión y no o moradora de Sión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se volvieron a repetitivos, sin entendimiento, sin conocimiento, sin saber realmente a quién le están adorando, y por no tener ese conocimiento, nos lleva a no dar la excelencia que Dios requiere. Quiero hacer un paréntesis porque nos están entrando mensajes y usted puede escribir en los mensajes de la transmisión sus preguntas, sus dudas, compartir en la transmisión. Está el pastor Aparicio Melgara de la ciudad de San Juan de Río Coco en Nicaragua, ya conectado y saludando. Le bendecimos, pastor Aparicio. Quiero decirle, el Dios que adoramos tiene que ser un Dios que realmente conozcamos. Y usted lo decía con exactitud, con exactitud. Si no conocemos a Dios, ¿cómo le vamos a adorar con excelencia? Pastor, y es que lo vemos mucho en la palabra de Dios, como decía, cuando empezamos nosotros a leer, por ejemplo, en Daniel, el rey Darío le dice, al Dios que tú sirves, o al Dios, se refiere así, al Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque no lo conocía. Podemos ver también cuando dice el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, ¿verdad? Porque no lo conocían, o cuando se refieren al Dios de, o a Jesús que predica Pablo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que procurar, y como decía Elías, que ahí cambia el panorama, ¿verdad? Dice, Jehová en cuya presencia estoy, ¿verdad? Entonces, como recalcar ese primer punto, tenemos que saber a quién nosotros adoramos, porque si no, entonces estaríamos haciendo, como dice la palabra, como címbalo que resuena, o sea, no estaríamos realmente adorando al Señor. Y ahí, pastor, es importante, y amigos que nos están observando, es importante porque como hijos de Dios tenemos que ir entendiendo este proceso que, como decía yo ahora y decía mi esposa, desde que iniciamos en los caminos del Señor, empezamos a conocer al Señor, el Señor se empieza a revelar en nuestra vida, el Espíritu Santo nos va llevando a la verdad, como dice su palabra, nos va enseñando cada día cómo tenemos que dirigirnos en el camino del Señor y nos va enseñando quién es Dios. ¿Quién es Dios? Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios, si usted que hoy nos ve está empezando en los caminos del Señor, quiero decirte que Dios se va a ir revelando a tu vida. Lo que tienes que empezar a entender es que debes permitirle al Espíritu de Dios que te revele esa identidad de Dios para tu vida.
que sea revelado a tu vida, porque probablemente cuando venimos al Señor, Pastor Nelson, traemos un esquema religioso en nuestra mente, traemos un paradigma religioso en donde creemos que debemos seguir dirigiéndonos a Dios como alguien lejano, como alguien que no es íntimo, como alguien que no entabla una relación personal, cercana, íntima con sus hijos. Entonces, eso es parte de lo que Jesús confronta a la mujer samaritana en el pasaje de Juan 4. Ahí Jesús le mueve todas las estructuras mentales a la mujer samaritana y le empieza a decir, no, como lo has hecho hasta el día de hoy, no está bien. Te voy a empezar a decir cómo tienes que hacerlo. El Padre te anda buscando a ti, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad, y esta es la hora. Esta es la hora. Entonces Jesús le abre el panorama a la mujer samaritana y le dice, así es como tienes que hacerlo. Pastor, no te escucho ahí. Ahí estamos ya. Ahora sí. Ok. Estamos sintonizados en la misma línea, porque yo creo que es importantísimo saber a quién estamos adorando para saber a quién le vamos a dar la honra, la gloria, a quién vamos a darle nuestro tributo. ¿Por qué? Porque si andamos un poquito más delgado, ofrendar es adoración. Diezmar es adoración. Claro. Y si no sabemos a quién estamos adorando, es ahí cuando resulta que sale aquella famosa frase que ¿para qué le voy a dar la plata al pastor? Sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos poniendo la mirada en lo natural, en el ser humano natural, porque no conozco al Dios al que yo adoro. Oiga, qué profundo esto, porque a veces estamos poniendo mal la mirada en lo natural que realmente en lo que es verdaderamente importante, que es Dios. Y este primer elemento que acá lo anoto ya es conocer a Dios. Entonces, el primer elemento que se requiere para adorar con excelencia es conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, entonces no podemos dar excelencia. Vea qué punto más interesante Pastor Gerson, Pastora Marisela. Quería aportar ahí, ¿verdad? De la adoración. Bueno, uno de los principios que tenemos que entender nosotros como ministros de adoración, pero también como iglesia en general, es que la adoración no se limita a un canto, ¿verdad? Ni tampoco se limita a tocar un instrumento. Ahora el pastor Gerson mencionaba, adoración es una actitud interna del corazón, pero entonces nosotros antes de querer introducirnos a procesos que pueden llevar a una adoración, hablando de canto, de administración, de excelencia, primero queremos tratar puntos integrales de nuestra vida, ¿verdad? De cómo tenemos que nosotros manejarnos, porque nosotros tenemos que ser adoradores integrales, ¿verdad? No preocuparnos solamente porque suene bien, porque cantemos bien, sino que tenemos que entender realmente qué es adoración. Y otro de los puntos muy importantes es la obediencia, ¿verdad? No podemos pretender nosotros tener una adoración o llegar a tener una adoración con excelencia si yo no soy una persona obediente. Y nos vamos a referir en el versículo, si gusta lo podemos buscar, en 1 Samuel 15, 21, que dice, se los leo, dice, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión. Es que a veces nos damos cuenta, Pastor Nelson, que resulta que nosotros no, otras personas, ¿verdad? Quieren hacer algo a su forma, a su manera. Si nosotros vemos la vida de Saúl, ¿verdad? Del rey Saúl, vimos que él quiso hacer muchas cosas a su forma, pero no era la forma de Dios. Dios establece una autoridad y nosotros tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Y aquí yo quiero ampliar un poquito el tema, porque a veces se trata de que vamos a hacer algo porque me gusta, porque suena bien, porque o quiero hacer cualquier cosa en mi vida, sino que yo tengo que estar bajo una autoridad. En el caso de nosotros estamos bajo la autoridad del apóstol, ¿verdad?
estamos bajo esta autoridad. Entonces, cada cosa que nosotros vamos a hacer, lo hacemos en obediencia, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es que si nosotros queremos ser adoradores, no podemos estar en rebeldía. No podemos hacer las cosas, por decirlo así, de una forma desordenada, de una forma en la cual no estemos bajo autoridad. Qué interesante, qué interesante. La verdad es que lo que estamos hablando nos lleva a tener un mayor entendimiento, una mayor claridad de lo que realmente tenemos que hacer para alcanzar la mayor excelencia para Dios. Excelente ahí. Saludamos en este momento al pastor Domingo Salazar, aquí de la zona de Tarbaca, que se está conectado, a la pastora Gisela Rocha de Santa Fe de Aguasarcas. También tenemos al pastor Darlene Cerros de Cinchona, pastor Juan y Sara Hernández allá en Estados Unidos, están conectados. Y también estamos sonando por radio para la zona norte y varios países. Entonces, qué bendición, les bendecimos pastores, amigos que están conectados en este momento para poder bendecir nuestras vidas a través de este tema que es muy importante. Entonces, vamos conociendo dos elementos. El elemento para poder adorar con excelencia, el proceso de poder adorar con excelencia. Vemos que el primer elemento es conocer a Dios y el segundo, la obediencia. Qué bueno ese segundo punto. La verdad es que ese segundo punto yo creo que sí, por más que es que si conocemos a Dios, sabemos qué representa a Dios. Y Dios es muchas cosas, ¿verdad? Dentro de eso la obediencia. Sí, pastor, definitivamente cuando nosotros llegamos al conocimiento real de Dios y hemos recibido y seguimos recibiendo la revelación de quién es Dios, porque Dios es infinito y mientras estemos en esta tierra no le conoceremos completamente, ¿verdad? Sin embargo, sí estamos en ese proceso y somos llevados en ese proceso a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, pero al conocer a Dios, al recibir la revelación de quién es Dios, es imposible no obedecerle. Es imposible no seguir los estatutos, los estándares que están en su palabra. Por lo tanto, si yo le conozco a Él y he decidido servirle, seguirle, y estoy adorándole con esa actitud íntima del corazón, con esa actitud del corazón que se refleja en mis palabras y en mis actos todos los días, esté en público o esté en privado, por consecuencia, es inevitable que yo tenga que ser obediente. La obediencia es una característica del Hijo de Dios. La obediencia es una característica del adorador verdadero, del adorador en espíritu y en verdad. Y esa obediencia se traduce o se expresa hacia la palabra de Dios y, como decía mi esposa, hacia nuestras autoridades. Y este es un buen momento para hablar de esa sujeción y esa obediencia a nuestras autoridades. La obediencia, la sujeción a tu pastor es imprescindible. ¿Por qué? Porque para algo Dios te puso a un pastor, para algo Dios te puso una autoridad, para algo Dios te puso a un líder. El líder no está simplemente para llenar una posición, para llenar un campo más dentro de la iglesia, dentro de la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? Sino que para algo está, esa autoridad está establecida para algo y por lo tanto nosotros debemos ser obedientes, debemos ser sujetos. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que nosotros honremos nuestra autoridad, a Dios le agrada que nosotros honremos y seamos sujetos a nuestra autoridad. No, usted no puede decir que usted adora a Dios con excelencia, que usted no se sujeta a su pastor, que usted no se sujeta a su autoridad, que usted, si su pastor le dice A y usted hace B, definitivamente usted no puede decir que está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Por eso es tan importante lo que decíamos ahora, o sea, conoces a Dios, recibes la revelación de quién es Dios, por lo tanto empiezas a adorarle, empiezas a ser obediente a Él y empiezas a entender que las autoridades que Dios ha establecido tienes que respetarlas, tienes que seguirlas y tienes que sujetarte. Saludamos a los apóstoles Jorge y Celia Fernández que están conectados con nosotros. Qué bendición tener a nuestras autoridades, hablando de autoridad, ¿verdad? Hablando de autoridad, qué bueno tenerles con nosotros. Que hay un comentario que yo creo que es interesante poder leerlo. Dice, adoración es un estilo de vida cuando se habla de adorar en espíritu y en verdad. Adoración es un estilo de vida
cuando se habla de adorar en espíritu y en verdad. Es interesante porque muchos de nosotros no tenemos un estilo de vida de adoración. Yo a veces digo que hay más estilos de vida de quejabanza que de adoración, ¿verdad? Porque para muchas cosas es más la queja que adorar a Dios. Y dice la Biblia que demos gracias a Dios en todo tiempo. Pero nosotros como seres humanos a veces nos cuesta esa parte. También tenemos aquí un texto de la palabra de Job, capítulo 42, versículo 5, donde dice: de oídas te había oído, mas ahora tus ojos te ven. Entonces creo que es muy importante entender esta parte. Nosotros no podemos ser adoradores, primero, del montón. Segundo, no podemos ser adoradores repetitivos, de que simplemente cantamos, adoramos y decimos lo que oímos porque no sabemos ni lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y como decía la pastora Marisela, creo que es importante tener claro que adoración no es una canción. Adoración, como decía ese comentario, es un estilo de vida. Otro de los puntos que teníamos justamente ahora que mencionó, estaba leyendo el mensaje, pastor, es el testimonio, ¿verdad? Nosotros no podemos, por ejemplo, ya ahora sí estamos hablando como ministros de alabanza, ministros de altar, no podemos en el altar aparentar algo, pero resulta que en nuestra vida diaria o en la intimidad somos otra cosa, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser adoradores integrales, ¿verdad? Nosotros no podemos definitivamente ir a una adoración de excelencia, porque yo quiero que nos enfoquemos un momento. Nosotros no podemos ver las cosas con nuestros ojos naturales, sino también verlas con nuestros ojos espirituales. El decir que yo puedo cantar excelente o tocar excelente no significa que puedo dar una adoración a Dios con excelencia. Para yo dar una adoración con excelencia, yo tengo que ser íntegro. Tengo que ser íntegro en cada área de mi vida. Tengo que ser una persona de testimonio. Que así como soy en el altar, así soy en la iglesia, así soy afuera, así soy en mi casa. Tenemos que ser personas íntegras, ¿verdad? Entonces es muy importante porque tal vez algunas personas, ya estoy hablando a nivel de ministerios de alabanza, ¿verdad? No se preocupan tanto por guardar su testimonio, no se preocupan tanto por cuidar esa área de su vida y creen que tal vez se van a subir a un escenario y van a poder adorar, pero realmente esa adoración no está siendo, por decirlo así, por utilizar una palabra, efectiva. Esa adoración no está causando el efecto que debe causar. ¿Por qué? Porque no hay un testimonio que esté respaldando lo que está haciendo. Entonces volvemos al mismo punto, somos repetidores de cosas, porque no estamos simplemente demostrando con nuestro testimonio ese conocimiento que tenemos que tener de Dios, ¿verdad? Es algo muy importante, pastor. Claro, y con eso, con este último punto que estamos tratando, quiero pues hacer hincapié en el punto de vista de que mi esposa lo decía, digamos, ahora estoy hablando hacia los ministros, pero también podemos extenderlo para para toda la iglesia en general, porque muchas veces le dan la pauta al ministerio de alabanza, ¿verdad? Este es el estándar que tiene que seguir el ministerio de alabanza, ¿verdad? Y así tiene que comportarse, tiene que dar testimonio, ¿verdad? Y eso es completamente válido y tiene que ser así. Pero ¿qué pasa con el resto de la iglesia? ¿Qué pasa con las personas que desde la silla, que desde el altar reciben o adoran al Señor, reciben esos cantos o adoran al Señor? ¿Qué pasa ahí? O sea, el estándar no es solo para el ministro de alabanza, el estándar es para todos. La obediencia, la intimidad, ese conocimiento de Dios es para todos los hijos de Dios. Es que lo que dice en el versículo, el capítulo 4 de Juan, dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Yo no veo que ninguna versión diga que Dios anda buscando verdaderos ministros de alabanza. Dice adoradores, y adoradores somos todos. Adoradores somos todos. O sea, a partir del momento en que somos parte del reino de Dios, a partir del momento en que somos parte del gobierno de Dios, nosotros nos volvemos adoradores. Lo que pasa es que
hay adoradores con excelencia y adoradores sin excelencia. Definitivamente, pastor, y le voy a agregar a eso que usted está diciendo, porque, y volvemos al pasaje de Juan 4, es uno de mis pasajes favoritos. Cuando Jesús le está hablando a la mujer samaritana, no existían canciones, no existía Spotify, no existían emisoras de radio, no existía la Biblia escrita como tal, no existía nada de los recursos que nosotros manejamos. Es más, ni siquiera el modo de culto como ahora nosotros lo practicamos no existía, ¿verdad? Entonces Jesús está hablando de algo mayormente trascendental, como así lo hacía ver la pastora Marisela. O sea, no es una cuestión meramente de música. La adoración no se circunscribe al aspecto meramente musical o de canciones, sino que tenemos que ir más allá. Por eso ella ahora también hablaba acerca de la integralidad del ministro, de la integralidad. Tenemos que ser íntegros en toda nuestra vida, y así lo decíamos ahora a través del concepto de adoración. Entonces, tenemos que ser íntegros todos, o sea, no solo los ministros del altar, pero todos los hijos de Dios tenemos que mantener esa integralidad, ser íntegros, ser de una sola cara, ser transparentes delante de Dios y delante de los hombres, que nadie tenga nada de qué acusarnos, porque somos cartas leídas, pero de esa manera, si somos transparentes y pasamos y conocemos a Dios, pasamos en intimidad con Él, Él nos va a decir, hijo, corrige esto, hija, corrige esto, y de esa manera vamos a ir entrando o avanzando en esas fases del proceso de adoración con excelencia. Pastor, no hemos entrado todavía en los temas de ministerio, de alabanza, ni nada, pero ahí vamos encaminados. Vea, una de las cosas que caracterizan este programa es que iniciamos, sabemos cómo iniciamos, estamos preparados para desarrollar el tema, pero conforme va llevando la línea, tanto los comentarios, tanto lo que van haciendo los aportes, todas las personas que nos están observando y escuchando a través de esta transmisión, nos va marcando un panorama. Aquí hay un comentario que quiero rescatar, que dice, es muy fácil culpar al Ministerio de Alabanza por todas las críticas. Demuestran cómo también está el nivel espiritual de todos los demás. Hay un mito, Pastor Gerson y Pastora Marisela, hay un mito en alabanza que dice que si el culto estuvo muy duro, el Ministerio de Alabanza no se preparó. ¿Cómo desarrollamos? ¿Cómo quitamos ese mito? ¿Por qué? Porque yo creo que el tiempo de adoración, el tiempo de exaltación a Dios a través de la alabanza y la adoración tiene que ser un todo y es parte de todos, no solo del Ministerio de Alabanza. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la actitud de aplaudir, yo no tengo la actitud de cantar, yo no tengo la actitud de levantar las manos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los ministros de alabanza? Hermano, levante sus manos, levante, adore, bata las manos. O sea, estamos en una situación, ¿verdad?, donde ni siquiera hay actitud para adorar a Dios. Y por más que se prepare el ministro de alabanza, por más que, y ahora que estamos en esta, por decir algo, estamos en un tiempo donde muchos de nosotros como iglesias estamos usando estos medios para tener los cultos virtuales, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que muchos de nosotros nos esforzamos con traer alabanza, con traer adoración, y no sabemos cuántos de los que están al otro lado del teléfono, de la tablet, de la pantalla, realmente están adorando a Dios. Realmente toman este tiempo o dicen, no, en 5 minutos termina la alabanza, entonces ya nos conectamos, porque no le hemos dado como personas, como hijos de Dios, la importancia a adorar a Dios con excelencia, porque se la hemos dejado la responsabilidad a un ministerio de alabanza. Claro. Y pastor, primero voy a hacerle el saludo a nuestros apóstoles, porque ahora usted lo hizo, pero en la emoción a mí se me olvidó saludarlos. Entonces, apóstol Jorge, apóstol Celia, un caluroso saludo, ¿verdad? Los amamos muchísimo, ellos lo saben. Y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, de verdad. Ellos siempre nos apoyan en todo, y esto es algo de lo que vamos a hablar ahora dentro de todo este desarrollo del tema. Y con esto que estás diciendo, pastor,
queremos agregar varias cosas ahí, porque dentro de lo que, aquí podemos hablar un poquitito acerca de nuestro Ministerio de Alabanza. Dentro de lo que siempre hemos procurado es decirle a nuestros ministros sea usted el primero, sea usted el primero en todo, sea usted el que provoca las cosas, ¿verdad? No pretenda que sea el pueblo el que dé la primera respuesta, sino sea usted, porque les hemos enseñado que nos vamos a enfrentar a muchas cosas en el proceso de ministrar desde el altar. Nos vamos a enfrentar muchas veces a mucha oposición, a muchas caras que podemos ver desde el altar, ¿verdad? Que muchas veces podrían quitarnos la bendición, pero les hemos enseñado a que eso no es lo que nos debe dominar cuando estamos ministrando, ¿verdad? Entonces, de primera mano, nosotros como ministros tenemos que saber que no podemos dejarnos dominar por el ambiente, por la atmósfera que muchas veces nos podemos encontrar. Somos nosotros los que tenemos que ir adelante, ir preparados espiritualmente, porque si no vamos preparados espiritualmente, la cuestión no va a funcionar, no va a fluir, ¿verdad? Yo les quiero contar una experiencia. Siempre me gusta compartir experiencias porque creo que tal vez alguien se puede identificar y le puede servir. Y creo que a veces nos ha pasado a todos los ministros en algún momento. Un día en la iglesia, ¿verdad? Estos días usted siente que no todo sale genial, ¿verdad? Nosotros estábamos en el culto, no estábamos dirigiendo, mi esposo y yo estábamos abajo, pero vemos que los ministros estaban teniendo una serie de situaciones, ¿verdad? Había una oposición muy fuerte, que parecía lo que podríamos decir, la gente no se mete o algo así, ¿verdad? Pero nosotros nos dimos cuenta que había una oposición muy fuerte, y esto lo quiero decir para que nosotros como ministros de alabanza estemos al tanto de estas cosas y no pongamos tanto la mirada, como dice usted, pastor, en que si el culto estuvo duro fue por el ministerio o eso, sino que hay un mundo espiritual real en el que nosotros nos enfrentamos, y hay de verdad un enemigo que se opone a lo que nosotros hacemos. Y ese día, todavía recuerdo, era un jueves, había mucha oposición, había problemas con el sonido, había problemas con la música, había problemas en la parte vocal, varias cosas, y mi esposo y yo nos dimos cuenta de lo que estaba pasando a nivel espiritual y empezamos a guerrear, ¿verdad? Y el ministerio, los que estaban en el altar se dieron cuenta justamente que Gerson y yo empezamos a guerrear. En ese momento, la atmósfera que había en ese lugar empezó a transformarse completamente. Tanto así que al final terminó una alabanza y una adoración gloriosa que nadie creía que momentos antes estaba esa oposición tan grande. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como decía Gerson, el pastor Gerson, nosotros tenemos que ser los primeros. Nosotros tenemos que también ser hombres y mujeres entendidos, y no tal vez estar nosotros allá abajo y decir, mira, qué mal lo están haciendo, no, sino empezar y darnos cuenta y apoyar desde abajo al ministerio que está ahí. Y también nosotros como iglesia, ya hablando como iglesia y no solo como ministros, meternos en esa adoración, porque si nosotros sabemos a quién estamos adorando, yo sé y estoy segura que puede estar pasando cualquier cosa, pero toda cadena en ese lugar se rompe. ¿Por qué? Porque donde Dios está, ahí hay libertad. Entonces, si nosotros conocemos lo que nosotros adoramos, cosas nuevas tienen que pasar. Entonces, no dejarle, como por decirlo así, toda la responsabilidad al Ministerio de Alabanza. No, nosotros como hijos, como iglesia, nosotros en cada momento que vamos a adorar y exaltar, hablando de un momento y de un tiempo, entregarnos realmente en adoración a Él. Ahí, pastor, hablando de mitos y verdades, ¿verdad? Y ese mito que mencionabas, es una realidad en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia del Señor es una realidad, pero algo que tenemos que hacer nosotros, y hablando de la responsabilidad del ministro de alabanza, ¿verdad? Del ministro de alabanza, algo que tenemos que hacer es saber que nuestra posición, la posición que nos ha sido dada, es para dirigir en un momento determinado a la iglesia del Señor. Somos un instrumento en un tiempo específico de Dios para llevar al pueblo de Dios o para propiciar un ambiente para que el pueblo de Dios adore al Señor. Entonces, definitivamente, muchas veces nosotros como ministerio hemos trabajado en educar también a la iglesia, en educarla de la mejor manera, con el amor de siempre, con las mejores palabras, porque estamos dirigiéndonos a un público. Pero muchas veces hemos hecho una pausa para darle una pauta a la iglesia como ministerio de alabanza, ¿verdad?
O sea, queremos que usted disfrute, queremos que usted se meta, no le permita al enemigo que le robe la bendición. O sea, no solamente entender que nosotros en este proceso de adorar con excelencia, simplemente cantamos, simplemente ministramos, sino que también tenemos que adoptar esa posición como hijos de Dios, como ministros, de saber que lo que Dios nos ha regalado también lo podemos entregar a la iglesia, educando, dándole esas pautas para que al final no digan que va, el Ministerio de Alabanza estuvo terrible, no se preparó, ¿verdad? Pero en ese momento los hermanos o el hermano o la hermana no se dio cuenta que quien no tuvo la mejor actitud para alabar y adorar al Señor fue él o ella. Qué interesante que podamos escarbar un poquito este tema, ¿verdad? Queremos saludar a la pastora Rebeca Fernández, que está conectada ya con nosotros. Por ahí nos mandó un mensaje Aarón también, que Aarón está conectado. Y tenemos de Panamá están conectados también, Río Blanco de Nicaragua están conectados. Qué bendición, los bendecimos. Desde Zapote también están conectados ahí en Iglesia Unánimes, también se están conectando. Les bendecimos. Creemos que este tema es un tema para mucho tiempo para compartir. ¿Por qué? Porque es un tema que nos involucra a todos, como dijimos al principio. Es un tema que nos involucra a todos, desde los ministros de alabanza, ministros de artes, líderes, pastores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros todos somos parte de poder darle a Dios el tiempo que Dios merece a través de nuestra alabanza y nuestra adoración. Y por eso es que el primer punto de los elementos que tocamos era conocer a Dios. Quiero repasar los 3 elementos que hemos visto hasta este momento por las personas que se vienen conectando. Ahí está Joel también Aguilar, allá en la colonia Sarapiquí, que se están conectando. Qué bendición. Dice que el primer elemento para poder adorar a Dios con excelencia es conocer a Dios. El segundo elemento que nos hablaba la pastora Marisela es obediencia, y el tercer elemento tiene que ver con testimonio, con ser íntegro ante Dios y poder adorar a Dios con toda la libertad, porque ser íntegro es adorar a Dios con la libertad, que no haya nada que nos limite, que no haya nada que nos quite ese sabor de adorar a Dios, ¿verdad? Que no sea un mal sabor de boca adorar a Dios, ¿verdad? Sino que todo lo que produzca en nuestro corazón podamos llegar con esa libertad ante la presencia de Dios. Y yo creo que es importante, pastor y pastora Marisela, saber que en estos tiempos es donde se demuestra quiénes son esos verdaderos adoradores. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde las iglesias como templos no están abiertas, en estos tiempos es donde realmente demostramos quiénes son los verdaderos adoradores, que no necesitan, y lo he dicho en varias enseñanzas, que no necesitan de instrumentos, que no necesitan de micrófonos, que no necesitan de luces, de escenarios para poder adorar a Dios, que necesitan simplemente un corazón agradecido con Dios, un corazón dispuesto para adorar a Dios, que no importa en la condición y la circunstancia que me encuentro. ¿Por qué? Porque yo adoro a Dios, porque sé quién es Dios y doy mi mayor excelencia. Y ojo, porque, pastor, esto de excelencia no tiene que ver con el último piano que salió, ni el micrófono, ¿verdad? Digital, no sé qué, que salió. No. Adoración y excelencia tiene que ver con una actitud del corazón. Claro que sí. Muy importante también, que va muy ligado a lo que es conocer a Dios, que lo hablábamos al inicio, es la identidad como hijo. Y nos referimos otra vez al versículo de San Juan 4, ¿verdad? Donde dice en el 23, el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre. Porque nosotros cuando venimos al Señor, Dios tiene que empezar, por decirlo así, a traer de nuevo esa identidad, ¿verdad? Sobre nosotros. Y en Génesis, como dice Génesis, ¿verdad? Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó.
para nosotros poder adorar a Dios con excelencia, también tenemos que tener esa identidad de hijo en Cristo. ¿Cómo nosotros logramos tener esa identidad? Cuando nosotros venimos a los pies de Él y empezamos a conocerlo, empezamos a caminar en Él, en su palabra, empezamos, por decirlo así, a recuperar esa identidad con la cual Dios nos creó, ¿verdad? Porque ¿cómo podríamos adorar a Dios libremente si no tenemos esa identidad, ese llamado que Dios puso en nosotros, esa esencia de Él en nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos hizo a todos nosotros adoradores, ¿verdad? Nos hizo adoradores para exaltarlo a Él. Entonces, uno de los puntos importantes es la identidad como hijo. Definitivamente, y nuevamente vuelvo a traer lo que mencionábamos hace un momento acerca de esas estructuras que traemos del mundo, ¿verdad? Ese pensamiento que traemos del mundo, donde nuestra mente definitivamente no está adaptada al reino de Dios, ¿verdad? Venimos adecuados a cómo el mundo se comporta, a cómo el mundo cree que deben ser las cosas, pero dice Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, esa imagen y semejanza se distorsionó a causa del pecado en nosotros. El pecado vino a distorsionar completamente la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano. Pero en Cristo volvemos a retomar, volvemos a retomar esa imagen y esa semejanza. Vuelve el Hijo a la casa del Padre y vuelve a entender quién es, cuál es la identidad que tiene. Y esa identidad nos permite saber que no estamos solos, que ya nunca más estaremos solos, que no somos huérfanos, que tenemos un Padre que nos cuida, que nos abraza y que ese Padre nos brinda todos los beneficios, así como usted como padre, como yo como padre, podemos darle a nuestros hijos. Y podemos entender a través de esa intimidad, de esa identidad, quiénes somos y que ahora yo tengo la capacidad, que mi capacidad de tener relación con Dios ha sido restaurada en Cristo. Yo puedo volver a hablar con Dios como hablaba Adán en el jardín del Edén. Yo puedo volver a tener esa relación cercana como Adán lo hacía cuando se paseaba en el jardín. Ya yo no estoy exento o alejado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya mi pecado fue quitado por medio de Jesús. Entonces ya tengo acceso completo al Padre. Dice la Biblia que yo tengo libre acceso a la presencia de Dios. Entonces ese libre acceso me vuelve a decir a mí, tú eres hijo, tú puedes acercarte, no tienes ninguna barrera ya. Y si vuelves a equivocarte, pues tienes nuevamente la opción de pedirle perdón al Señor y volver al Señor. Entonces, esa identidad, conocer quién eres, te permite adorar con plena libertad a Dios, adorar con excelencia, encajar en ese proceso de adoración con excelencia. Ya no eres cualquiera. Y ya, pastor, vuelvo a traer a colación lo que decías ahora, y ya la iglesia no llega al templo esperando a que sea el ministerio de alabanza el que lo lleve a la presencia de Dios. No, ya la iglesia llega entendida de que van a darle culto al Señor, de que no es el ministerio de alabanza, de que no es el equipo musical, de que no es el que te recibe en la puerta, de que no es el que va a predicar, sino que sabes a quién vas a ir a adorar. Sí, es muy interesante, Pastor Gerson, porque normalmente vemos una figura, que esa figura se llama Ministerio de Alabanza, ¿verdad? Decían por ahí que las dos primeras ideas que una persona que va por primera vez a una iglesia se encuentra es las personas que lo reciben en la puerta y el ministerio de alabanza. Ahora le voy a hablar de esto. En nuestro caso, nosotros llamamos a los que están en la puerta recibiendo a la congregación, llamamos ministerio de recepción, ¿verdad? A otro lado le llaman mujeres, servidores, no sé. Pero, ¿qué actitud tiene que tener ese servidor en la puerta para que la persona que entra al edificio, que entra a un auditorio, pueda comenzar a tener esa conexión de presencia de Dios? ¿Por qué le digo esto, pastor? Porque recordando un poquito el proceso del Ministerio de Alabanza de León de Judá, al cual ustedes pastorean y dirigen ya desde hace varios años,
el proceso no fue de varita mágica. No sé, digo yo, ¿verdad? El proceso no fue de varita mágica, el proceso no fue así como de que ya hoy se nos ocurrió la gran idea y mañana ya se va a ejecutar. Eso llevó un proceso, que es lo que estamos hablando. Y yo creo que muchas personas hoy ven el Ministerio de Alabanza León de Judá como un ministerio de alabanza de referencia. Y eso se lo digo muy, muy claro y muy abiertamente. La semana pasada estuvieron a nivel iberoamericano ministrando una vigilia y de ahí surgieron muchos comentarios de lo que hoy el Ministerio de Alabanza León de Judá está en el nivel que se encuentra. Pero ese nivel de presencia de Dios, ese nivel de excelencia no nació de la noche a la mañana. Y para poder llegar a estos elementos, yo quisiera que nos comentara un poquito, pastor, en estos minutos, cómo ha sido el proceso que ustedes han tenido como Ministerio de Alabanza para que cada persona que entra al auditorio del Centro Misionero Mundial ahí en los Guidos de Desamparados, San José, Costa Rica, para aquellos que están fuera del país, puedan, ingresando no más al auditorio, poder encontrarse con una atmósfera de adoración. Conozco un poquito la historia, ¿verdad? Y conozco aquella historia, conozco poquito, dije, ¿verdad? Sobre el tema de los domingos en la mañana, donde comenzaban a adorar y en congresos de desafío la gente pensaba que llegaba tarde. Y era que el Ministerio de Alabanza había puesto un orden de adoración a Dios. Entonces, háblenos un poquito de cómo ha sido ese proceso. Bien, pastor. Bueno, así como usted lo dice, ha sido un proceso, ¿verdad? Y los procesos particularmente no son cortos, los procesos son largos, los procesos llevan tiempo, se dividen en etapas o en fases, como usted lo mencionaba en el concepto al inicio. Pero antes de entrar en ese detalle, de hablar un poquitito acerca del Ministerio León de Judá, creo que no vamos a poder abarcar todo lo que quisiéramos hablar, ¿verdad? Porque sabemos que el tiempo a veces apremia, pero creo que dentro de todo, Pastor Nelson, y esto lo voy a poner en negrita, ¿verdad? Dentro de todo un proceso de un ministerio de alabanza, una de las principales claves, y esto se lo voy a tener que decir a los pastores, ¿verdad? Una de las principales claves es el pastor. En cualquier proceso de cualquier índole que quiera ingresar a un ministerio de alabanza, una de las principales claves es el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que está al frente de la iglesia, a la cual, o dentro de la cual el ministerio de alabanza se va a desenvolver, ¿cierto? Entonces, el pastor de la iglesia es el primer facilitador para que un proceso en un ministerio de alabanza sea exitoso. Y obviamente eso lo decimos porque lo vivimos, somos los testigos de eso. El apóstol Jorge ha sido el facilitador para nuestro ministerio, primero para nuestras vidas como ovejas y luego ya como encargados del ministerio de alabanza, ha sido el facilitador para que nosotros podamos, a través de lo que un día nació en el corazón suyo, primero pastor, ¿verdad? Y en todo el proceso antes del ministerio de alabanza y luego cuando nosotros lo tomamos, para que todas esas a veces ideas locas o a veces ideas que en el momento no tienen sentido, no se entienden, o esas al tiempo después que se empiezan a asimilar, ¿verdad? Que empiecen a caminar. Entonces, el pastor es un punto clave en todo este proceso. ¿Por qué? Porque él es el que empieza a facilitar y dice, ok, adelante, caminen hijos, adelante, vayan con lo que tienen en mente, vayan con ese proyecto, tienen luz verde para caminar. Entonces, pastor, a usted le hablo en esta noche. Si usted desea que su ministerio de alabanza vaya al 100% con el propósito que Dios quiere desarrollar en ese equipo, en ese ministerio, apóyelo, dele ese apoyo, esa paternidad, esa cobertura que el ministerio de alabanza necesita para que ese ministerio se pueda desenvolver tal como lo requiere, tal como el proyecto que le ha presentado. Entonces, es importantísimo, pastor. No podíamos esta noche dejar de mencionar eso como primer punto clave en todo este proceso que nosotros hemos llevado
como ministerio de alabanza. Como dijo el apóstol en algún momento, ¿el pastor es la clave o es el clavo? Más o menos, más o menos. Definitivamente, yo lo pensé y usted lo dijo, pastor. He dicho que usted lo dijo. Pero qué sí, bueno, qué bueno. Nuestro ministerio de alabanza, por gracia de Dios, porque no hay otra forma de decirlo, ha sido la gracia de Dios, el favor de Dios, por el cual hemos caminado, hemos llevado un proceso de años, un proceso de formación, de entendimiento. Usted estuvo dentro de ese proceso, pastor, y usted lo sabe, ¿verdad? Ya estamos hablando de varios años en los que hemos estado en esto y le hemos pedido al Señor que nos dé el entendimiento, la sabiduría para poder llevar adelante lo que Él quiere. Pero ese entendimiento, esa sabiduría está enmarcada dentro de la visión pastoral. Por eso ahora decía yo que es importante que la figura del pastor es clave en un proceso de adoración con excelencia de un ministerio de alabanza, ¿verdad? Porque yo no puedo, si mi pastor tiene una visión de llegar al punto A, yo no puedo pretender que con mi ministerio de alabanza, si yo estoy al frente, lo estoy dirigiendo, yo voy a llegar al punto B, porque me estoy saliendo de la visión pastoral y yo estoy por debajo de la cobertura de ese pastor. Por lo tanto, mi visión tiene que ser complementaria a la visión de mi pastor. No puedo salirme de ahí, no puedo salirme ni un centímetro a la derecha ni a la izquierda. Entonces, ahora nuevamente volvemos a aplicar los conceptos, o sea, la sujeción, la obediencia. Si yo quiero entender que Dios me puso al frente para algo, yo tengo que saber que tengo que buscar la guía en su presencia y además en mi autoridad. Mi autoridad tiene que propiciarme a mí también ese camino a seguir, Entonces, nuestro ministerio de alabanza, hemos pasado por muchas facetas, hemos pasado por muchísimas facetas que nos ha permitido ir creciendo. Pero una de las pautas que se estableció desde hace varios años fue la capacitación. La capacitación, sabíamos y entendíamos que no podíamos avanzar técnicamente hablando si no nos capacitábamos. Ya habíamos aprendido un poquito de cosas, pero teníamos que entrar en ese proceso de capacitación. Y así fue. Hemos tenido la gracia y la bendición de ser capacitados por personas muy profesionales, que nos han impartido de su conocimiento, de todo lo que han aprendido a través de los años, de la experiencia, y que nos han ido ayudando en este proceso. Que, como le digo, pastor, hemos aprendido mucho. Sin embargo, tenemos muchísimo que aprender todavía. Tenemos mucho, nos falta muchísimo camino por recorrer, y eso lo entendemos y eso lo seguimos aplicando. Ahora, en este impasse que tenemos en todo el mundo, pues hemos tenido que ir sorteando las cosas, ¿verdad? Porque ya no es igual, no es lo mismo, pero el proceso no se detiene, esto no se detiene, tenemos que seguir trabajando. Pero sí, importantísima, la capacitación. Tenemos que saber y entender que esto, cuando hablamos de capacitación, hablamos de inversión, ¿cierto? Hablamos de inversión, no podemos pretender que simplemente vamos a aprender cosas nuevas, vamos a traer a alguien que tiene una experiencia de años de aprendizaje, de preparación profesional, y no tenemos que invertir. Quizás por ahí nazca la oportunidad de que alguien te bendiga tu ministerio, pero si piensas en capacitarte, si piensas en ir más allá, vas a tener que tener eso en mente, invertir. Tienes que invertir, tienes que sacar de tu bolsillo. Pastor Gerson, aquí ese es otro mito. Ese es otro mito que encontramos en los ministerios de alabanza. Yo digo en algunos, vea, quiero saludar a Maynor Castro, allá de la ciudad de Quilalí. Maynor, qué bendición, te saludo, te bendigo. Oiga, es un amigo impresionante. Sí. Cada vez que estamos en Quilalí, nos recibe, nos ayuda y nos resuelve la vida allá, ¿verdad? Entonces, te bendigo, Maynor. Hablábamos de mitos. Estamos hablando de los mitos de alabanza, ¿verdad? Y en tema de los mitos, cuando he tenido la oportunidad en algún momento de compartir algún seminario, algún congreso de alabanza,
siempre he dicho esto. Muchos ministros de alabanza, y aquí estamos hablando específicamente de los ministros de alabanza, muchos ministros de alabanza se cobijan con la cobija de la unción para justificar su mala técnica. Yo no sé si me voy a echar algunos encima, pero bueno, bendito sea Dios. Quiero saludar a Harvin Zamora. Harvin, que te bendigo. Es el director de alabanza del Ministerio de Alabanza Cristo Viene en la ciudad de San Juan del Río Coco, allá en Nicaragua. Te bendigo, Harvin. Bendición. Saludo cordial. Oye, este es un tema de mito, oiga, que algunos dicen, no, es que estoy bajo la unción y bajo la unción, y el charangachanga es lo que aflora, ¿verdad? El do re mi es lo que sale. Y yo creo que es importante aclarar ese punto, pastor, porque la pregunta que le quiero hacer, y se la voy a dirigir a la pastora Marisela, que hace rato no habla, ¿verdad? ¿Qué tan importante se vuelve la técnica, el estudio técnico de nuestro desarrollo como ministros de alabanza dentro del aspecto de personal? Porque muchos anteponen la parte espiritual a la parte técnica. No sé si me capta la pregunta. Claro, claro. Bueno, usted me conoce mucho, pastor. Sabe que para mí es muy importante el área espiritual. Por eso se le hizo a usted la pregunta. Pero claro que es importante la parte técnica, porque yo creo que eso tiene que ir ligado. Algo que yo le decía y le comentaba a mi esposo Gerson, el pastor, es que usted tiene que, como ministro de alabanza, usted tiene que entender en qué tiene que trabajar. Usted tiene que saber cuáles son sus fuertes y cuáles son sus debilidades. Y una de las cosas que yo le decía a él, es que nosotros como ministros de alabanza no nos podemos estancar, ¿verdad? Si yo sé que yo tengo problemas en esta área, entonces yo no puedo echarme a llorar o decir, bueno, solo voy a ministrar con unción, sino que yo voy a tener que empezar a trabajar en esas áreas. Y como muy bien lo mencionaba él, voy a tener que invertir. Es una área en la que tal vez no todos quieren hacerlo, ¿verdad? No todos quieren invertir en su instrumento, no todos quieren invertir en su ministerio. ¿Por qué? Porque si nosotros no invertimos ahí, resulta que entonces no vamos a poder hacer las cosas con libertad. Siempre vamos a estar haciendo las cosas con temor. Y esto lo puedo decir con mucha autoridad. ¿Por qué? Porque yo he tenido muchos temores en mi vida, ¿verdad? Y ahora estoy justamente en un proceso donde estoy invirtiendo en mis instrumentos, estoy invirtiendo en esa área, y es algo que, como usted hablaba, es algo casi que a veces personal, ¿verdad? Porque entonces nosotros como ministros decimos, bueno, no nos vamos a quedar ahí estancados, que si ya yo sé tocar un instrumento, bueno, voy a ir más allá. ¿Por qué? Porque la excelencia nos exige hacer las cosas mejor, no decir, ya sé tocar, ya me sé las cosas básicas y ahí me voy. No, entonces yo digo, bueno, voy a invertir más. Igual a nivel de voces, igual incluso a nivel de sonido. O sea, nosotros tenemos esa convicción de que nosotros como ministerio, como personas, ¿verdad? Debemos invertir y debemos preocuparnos por mejorar cada día. Sin embargo, sea claro, ¿verdad? No podemos dejar de lado lo espiritual, porque si nosotros nos dedicamos solo a lo técnico, no estamos haciendo nada. Eso tiene que estar muy ligado con la parte espiritual. O sea, tanto mi intimidad con Dios, mi relación con Dios, como también yo estar trabajando en mi instrumento, ¿verdad? Estar mejorando. Porque si usted dice, bueno, tengo estas limitantes, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a quedar ahí o vas a avanzar en eso? ¿Qué vas a hacer entonces? Ahí es donde nosotros decimos, bueno, estas dos cosas tienen que ir unidas. Sí, y ahora, Pastor Nelson, yo creo que podemos hablar con plena libertad de esto, porque ya sentamos una base bíblica de lo que es entrar en un proceso de oración con excelencia. O sea, ya hablamos que para todo esto, lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios, ser obedientes, tener intimidad y ser claros de nuestra identidad. Y ahora, así como usted lo decía, tal vez este tema ya no o esta parte de esta conversación ya no le gusta a algunos. ¿Por qué? Porque no hay nada más feo, no hay nada menos bonito que es que nos saquen de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad. Y esto precisamente es en lo que muchas veces, y hablando de ministerios de alabanza, es en lo que caemos. Nos sumimos, estamos tan cómodos en lo que estamos haciendo, con lo que decíamos, ya nos aprendimos cosas básicas de la música o cosas básicas del canto, cosas básicas del sonido, que ya no queremos ir más allá.
ya lo que representa un reto no lo queremos tocar. ¿Por qué? Porque eso me exige en todo el sentido de la palabra, y ya yo no me quiero meter ahí. No, déjeme tranquilito, como ministerio quedémonos aquí con este repertorio, con esta calidad musical, con esta calidad vocal, y dejamos de lado esto que es tan importante, que es esa preparación. Y mi esposa lo decía ahora, o sea, si usted quiere adorar con plena libertad en su momento o en su posición de ministro de altar, capacítese. Obviamente ya hablamos de que tiene que estar, de que tiene que tener un respaldo, una integridad como persona, como hijo de Dios, pero si usted quiere que esa unción fluya con plena libertad y usted pueda adorar con excelencia, capacítese. Trabaje con sus limitaciones, trabaje con sus debilidades, como decía la pastora Marisela. O sea, deje ese miedo de lado, deje ese temor de lado, trabaje con eso. ¿Para qué? Para que en el momento que usted está adorando al Señor, para que en el momento que usted está cantando en el altar, para que en el momento que usted está tocando un instrumento, usted pueda fluir sin limitaciones. Que la limitación técnica no sea una barrera en su proceso de adorar con excelencia. Entonces, vayamos más allá, salgamos de esa comodidad y retémonos a nosotros mismos, pastor, retémonos, porque hoy en día tenemos la bendición de ver muchos ministros, muchos salmistas en el ámbito cristiano que muestran una calidad en lo que hacen y han superado. Y hemos visto salmistas que han recibido, y no es que estamos diciendo que tenemos que procurar eso, pero por la forma en cómo han decidido trabajar, han recibido premios, y repito, insisto, para que quede grabado, ¿verdad? No es que estamos incitando o invitándole a que usted procure eso, porque ni siquiera nosotros lo hacemos, pero sí hay una consecuencia de que cuando usted busca hacer las cosas con excelencia, eso se va a notar. Va a haber una consecuencia innegable. O sea, la consecuencia de que cuando usted hace las cosas con excelencia es que se va a notar. Se va a notar, las personas lo van a ver. Y obviamente lo más importante será que usted está adorando al Señor de corazón, en espíritu y en verdad. Y eso se va a notar también, porque lo falso se nota y lo verdadero se nota, ¿verdad? Pero al final de cuentas, cuando usted haga algo, cuando usted se rete a hacer algo que verdaderamente lo va a sacar de la comodidad, eso se va a notar y le van a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué decidiste hacer? Enséñame, muestra. Y eso, hermanos, pastor, creo que todos estamos retados. El Señor nos reta a todos. Estamos retados a hacerlo mejor, a ir cada día a hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de estancamiento. Dios no es un Dios que se detiene. Dios es un Dios creativo. Vean lo que hizo. Vean cómo ideó todas las cosas en el universo. Entonces, esa creatividad nosotros no podemos apagarla. Tenemos que ser partícipes y retarnos. Como ministros de alabanza, ir más allá, buscar la excelencia en lo que estamos haciendo. Yo creo que aquí hay tres cosas que quiero dejar. Una, ya estamos viendo que no podemos cobijarnos solo con la unción, necesitamos también prepararnos técnicamente. Pero está al otro lado de la moneda, los que son mucha técnica y poca unción. Los que son puro show. Cuando hablamos de capacitación, hablamos de todas las áreas, capacitarnos en todas las áreas, técnicamente, para que usted ejecute su instrumento, su desarrollo musical o vocal de la manera correcta, de la manera eficiente, de una manera que sea la mejor, pero también capacitación bíblica. Hay ministros de alabanza, es otro mito, Sí, los ministros de alabanza no saben Biblia. Y es un problema. ¿Por qué? Porque si tenemos ministros de alabanza llevando a un pueblo a la presencia de Dios, oiga esto, llevando a un pueblo a la presencia de Dios, y ellos no tienen ni la más mínima conocimiento de qué es lo que están haciendo, hablando bíblicamente, entonces esa capacitación que usted nos está exponiendo debe ser una capacitación en todas las áreas, área técnica,
área bíblica y área espiritual. ¿A qué me refiero con área espiritual? A que el ministro de alabanza tiene que saber los moveres que Dios está generando en cada iglesia, saber cuál es la atmósfera que se está moviendo, para que si hay una atmósfera de milagros, no comencemos a tirar otro tipo de pronto de canciones, ¿verdad? Que de eso lo hemos hablado por mucho tiempo. Entonces, es conocer el mundo espiritual, es conocer el poder que hay. Ya hablamos de los elementos, conocemos a Dios y conocemos a Dios, sabemos lo que Dios es capaz de hacer, pero muchas veces nosotros no conocemos el mundo espiritual porque nos hemos enfocado a una de las tres áreas, o la técnica, o somos pura Biblia, o somos puros espirituales y los demás lo dejamos a un lado. Entonces, eso es importante recalcarlo. Ahora, pastor, ¿qué base bíblica le podemos dar a las personas con respecto a capacitarse técnicamente? Bueno, por ejemplo, podemos ver el ejemplo de David. No tengo ahorita la cita, ¿verdad? Pero David es un gran ejemplo de lo que es un adorador integral. Podemos, yo creo que nosotros como ministros de alabanza deberíamos conocer muy bien lo que es la vida de David, ¿verdad? Ver cómo él, por medio de la adoración, Dios, bueno, de hecho se habla de la llave de David, ¿verdad? Que es la adoración. Y hay un salmo que ahorita no tengo el dato aquí, ¿verdad? Pero que Dios dice que él establece a varios, y ¿cómo se llama? Dice que es entendido en la música, ¿verdad? Entonces me está hablando. Sí, exactamente. Primera de Crónicas 15:22. Ah, ok, vamos a buscar. Exactamente, está hablando, si nos está hablando de que es entendido en la música, es porque ¿cómo logra una persona ser entendida en la música? ¿Verdad? Si no es que sea capacitado. Por eso yo mencionaba también que también es algo personal. ¿En qué sentido? Que nosotros como directores, y es algo que nosotros pues hemos querido y hemos procurado, pero si nosotros como directores decimos al todo el ministerio, capacítese, pero si alguno no quiere caminar, ese que no quiere caminar se va a quedar ahí, pero hay otros que sí van a caminar. Entonces, al final es una actitud y una que yo tomo, es una actitud, es una decisión propia de que yo diga, bueno, yo quiero caminar, yo quiero hacer las cosas excelentes para Dios. Yo entiendo, y ese punto que usted decía, pastor, es súper importante, porque de nada me sirve a mí cantar muy lindo si no entiendo el mundo espiritual, porque otro punto, y que es como para cerrar los puntos que habíamos tocado ahora, es el servicio. Tenemos que entender que nosotros como ministros estamos para servir. Y eso es lo más importante. Dice, mencionaba Jesús y dice, el que quiere ser mayor, que sirva a los demás. Y a veces se nos olvida que nosotros estamos para servir. No estamos ni para ser servidos, ni tampoco estamos para que nos admiren, para que nos digan que bien, que aquí no. Estamos haciendo un servicio a Dios. Y ese servicio a Dios tenemos que hacerlo excelente. Ahora, esa palabra excelente, la excelencia de excelencia. Me explico. Quizás él puede subir a un nivel, yo puedo subir a otro, pero la excelencia tiene que ver con algo personal, que yo no me estanque, sino que yo diga, yo voy caminando, yo voy creciendo, yo voy haciendo las cosas mejor. ¿Para quién? Para Dios. Mejor, ¿por qué? Por el servicio que le ofrezco a Dios, ¿verdad? Entonces no decir, bueno, Gerson es demasiado talentoso, él hace las cosas con mayor excelencia. No significa eso. No significa eso. ¿Qué significa? Como decíamos ahora, somos integrales, somos adoradores integrales. Viene desde adentro, ¿verdad? Esa excelencia. Él sabrá si está haciendo es lo más que él puede hacer. Con esta capacidad tan grande que Dios le ha dado, si es lo más que él puede hacer. O otra persona, si es lo más que puede hacer para Dios. Si se está esforzando y está dedicando en su instrumento, está dedicando en oración, está dedicando en la palabra, en cada área. Cada uno conoce sus limitantes y sabe si lo que yo estoy haciendo realmente está siendo excelente para él. ¿No se escucha? Ok, qué bueno, qué bueno. Hago un resumen de los 4 puntos de elementos integrales o elementos que se requieren para orar con excelencia. Y los pastores Gerson y Maricela, al cual le agradecemos profundamente el haber sacado este tiempo en esta noche, habernos compartido. Dice que el primer elemento de los 4 elementos que nos compartieron, y yo creo que esto va a quedar como para una segunda parte, ¿verdad? De
de este tema, porque quedó mucho todavía ahí pendiente que desarrollar. Pero el primer elemento es conocer a Dios. Nosotros como ministros, como pastores, como líderes, como hijos de Dios, tenemos que saber quién es Dios. Y un día de estos hablábamos en una enseñanza sobre, creo que era el miércoles pasado, es lo mismo conocer a Dios creer en Dios o creerle a Dios, ¿verdad? Porque hay gente que le cree a Dios y hay gente que cree en Dios. Entonces, hay mucha gente allá afuera que cree en Dios, pero no le cree a Dios, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice conocer a Dios, pero cuando lo enfrenta a circunstancias como la que de pronto estamos viviendo en estos tiempos, es cuando se demuestra, como decíamos ahora, quiénes son los verdaderos adoradores, que no necesitan de luces, cámaras ni nada para adorar a Dios. Entonces, conocer a Dios. El segundo elemento que nos hablaba la pastora Marisela es la obediencia, la sujeción a su líder, a su pastor, al proyecto como tal, ¿verdad? Un ministro de alabanza quiere desarrollar un proyecto, bueno, me voy a meter en obediencia a ese proyecto. Tal vez no es el proyecto que yo quiero, tal vez no es la forma en como yo la quiero hacer, tal vez no es la forma en como yo pienso, pero es la forma como Dios se la puso en el corazón a la persona que está ahí dirigiendo ese proyecto. Por lo tanto, yo me voy a meter en obediencia a ese proyecto, a pesar de que no me guste, a pesar de que no esté de acuerdo. Pero Dios, y esto lo decía el apóstol Jorge en algún momento, Dios va a honrar la obediencia, a pesar de que no estemos de acuerdo, ¿verdad? Y yo creo que es un elemento importante. La pastora Marisela nos hablaba también del testimonio con respecto a ser íntegros, y el cuarto elemento que nos dijo ahorita es el del servicio. Y yo creo que ese servicio, hay muchas anécdotas que quedaron ahí que lo vamos a, en la segunda parte lo vamos a hablar. Yo creo que va a ser interesante porque ese servicio es dentro y fuera del altar. Correcto. Dentro y fuera del altar. Y yo creo que eso nos va a llevar casi 2 horas solamente a hablar de servicio, porque tenemos mucho que contar, muchas anécdotas que decir con respecto a servicio. Sí. Pastor Gerson, pastora Marisela, la verdad ha sido una alegría, un gozo poder compartir con ustedes durante este tiempo, y quisiera que nos regalaran un mensaje final, tanto a ministros de alabanza, tanto a personas que de pronto no son ministros de alabanza, pero que también Dios anda buscando de esos verdaderos adoradores. Un mensaje final para ir concluyendo con esta transmisión. Bueno, definitivamente la consigna de Jesús al hablarle a la mujer samaritana era decirle lo que el Padre andaba buscando, y curiosamente lo único que le dijo que andaba buscando eran adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Estamos llamados como hijos de Dios a ser encontrados por el Padre. O sea, que el Padre nos encuentre, y la manera en como Él nos encuentra, Él anda por ahí viendo y mira, dice, mira, aquel me está adorando, y no solo porque está en una posición de adoración o en un momento de intimidad, sino porque con su vida completa está entregado a Dios, está adorando a Dios, ha entendido, ha conocido a Dios y desea en una actitud de servicio, en una actitud de rendición, de amor, adorar a Dios en todo el sentido de la palabra. De ahí, una vez que damos ese paso, ya podremos servirle al Señor, llámese en el altar, llámese como ministro de alabanza, oración, como predicador, como ministro de artes, en lo que usted esté sirviendo o desee servir. De ahí en adelante, usted podrá decir, ok, yo ya sé a quién, yo conozco al que le sirvo, yo conozco al que adoro, y yo lo puedo hacer con toda libertad, con amor, con dedicación, porque le he conocido y le he dicho, te voy a rendir mi vida completamente. Yo les quiero decir, ¿verdad? Enamórese completamente, enamórese totalmente, día a día, porque esa pasión que pueda haber en usted va a provocar que usted quiera hacer las cosas bien para Él. O sea, esa pasión que usted va a tener ahí por enamorarse de Él, por estar con Él, por conocerlo a Él, te lo voy a decir en estas palabras, es imposible no querer hacer lo mejor para Él. Es imposible no decir, Señor, te rindo todo, te rindo mi ser, te rindo todo lo que soy en adoración y quiero hacer las cosas realmente bien para ti, hasta renunciar a cosas, porque a veces como adoradores nos tenemos que sacrificar,
pero estamos dispuestos a renunciar a cosas con tal de agradar al Padre. Ha sido una bendición este tiempo. Bendecimos al pastor Orman Suárez, allá de la ciudad de Río Blanco, que recién está conectado. Sabemos, le bendecimos. Pastora Marta Guzmán, de Cinchona, también está conectada. ¡Qué bendición! Les bendecimos, les honramos. Pastor Gerson y Marisela, y nada más quedó pendiente el café, ¿verdad? El café de la casa. Pero bueno, saliendo de esto, hay un pendiente ahí, ¿verdad? Qué bendición. A cada uno de ustedes, mis estimados hermanos que se han conectado en esta noche con nosotros, les bendecimos, les damos las gracias por estar sintonizados con nosotros. Sabemos que ha sido una noche donde el tiempo pasó volando, ¿verdad? Pero que ha sido una noche muy enriquecedora, y que si cada uno de nosotros ponemos en práctica lo que realmente estos pastores nos han dado, que yo creo que ha sido pura carnita, ha sido puro lomito lo que nos han dado, y lo ponemos en práctica, yo creo que vamos a alcanzar ministerios de alabanza, ministros de alabanza, servidores, hijos de Dios con una mayor excelencia. Así que yo quiero retar, óigame bien, hay más de 30 personas conectadas a nivel de esta red de Facebook, de nuestra página Centro Misionero Acosta, y yo quiero retar no solamente a los ministros de alabanza del Centro Misionero Acosta, quiero retarle a todos los que vayan a ver este video, que a partir de hoy comience a entregar una mayor excelencia en su adoración a Dios. Quiero retarle a que no deje que pasen los 5 y 10 minutos de la transmisión en alabanza de oración. Conéctese, ponga su equipo de sonido. Vea, le voy a decir algo. En estos momentos se está jugando la final de fútbol de Costa Rica, y hay gente que pone el equipo de sonido con todo el volumen de la radio para que le canten un gol. ¿Cuánto más nosotros podemos ponerle todo el volumen a un tiempo de adoración y de exaltación a Dios, para que el nombre de Dios sea puesto en alto? Entonces, yo les bendigo y les dejo este reto de que a partir de hoy seamos mejores adoradores, seamos adoradores con una mayor excelencia. Así que muchas gracias a todos por haber estado conectados con nosotros, por haber sintonizado nuestra transmisión. Sabemos que estamos en un tiempo de bendición, estamos en un tiempo donde es la presencia de Dios la que está en medio de nosotros. Amén. ¿Algo que tenga que decir, pastor? No, nuevamente, pastor, agradecerte muchísimo por la invitación. De verdad, estamos sumamente agradecidos, complacidos, siempre con nuestro amado Dios por la oportunidad que nos da de servirle. Y obviamente contigo en esta noche con la Iglesia Centro Misionero Acosta. Muchas gracias de verdad por brindarnos esta oportunidad. Esperamos que lo que hemos compartido en esta noche haya sido y siga siendo, porque queda ahí plasmado, una bendición para todo aquel que lo escuche, y que el Espíritu de Dios a través de nuestras palabras les facilite a ustedes que han visto esto en esta noche, ser mejores adoradores, ser mejores personas, hijos de Dios, entregados a Dios en su servicio. Les recuerdo a toda la membresía del Centro Misionero Acosta que el próximo viernes estamos en tiempo de oración a partir de las 8 de la noche, y el próximo domingo, 10 de la mañana, nuestro culto de celebración y de exaltación a Dios. Dios me los bendiga, bendiciones y feliz noche.